Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la cadena KW Continente a nivel nacional e internacional. Este es su programa Trocha Abierta, el programa de mayor audiencia en la franja de la tarde. Hoy, como siempre, les deseo a que las personas que nos escuchan aquí nos pueden también ver y escuchar a través de Google Meet, de Google Meet, aquí estoy paseo yo, a través de YouTube, Instagram y Spotify. Tenemos como siempre pues a nuestro primo querido y adorado que se encuentra en Farallón, Mopri, en la casa del hermano. Es un ye. Saludos a la audiencia de KW Continente y desde este escenario Trocha Abierta vertiremos nuestros criterios con relación a los temas que sean abordados. Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente y este prestigioso programa Trocha Abierta. Una vez más agradeciéndole a Dios que estamos aquí vivos y disfrutando de un nuevo amanecer. También está por Jorge Gamboa Rosemera, pero ahorita mismo está en pausa, ¿no? Bueno, hoy tenemos, yo, Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo, ¿no? Conde del Vigo, papá. Así es. Tenemos aquí a un gran amigo que lo descubrimos, no sé cómo llamarlo, el licenciado Felipe Argote, que además de economista, el hombre se ha convertido en compositor. Felipe, buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuándo descubriste tú esa beta de compositor? Bueno, eso nadie se levanta un día y descubre que es compositor. Realmente, yo soy escritor desde que tengo uso de razón. Escribo todos los días. La parte de hacerlo música, realmente eso viene desde que yo estaba en secundaria, ¿no? Hacía rato. En secundaria yo estaba cuando Cristóbal Colón acaba de llegar a América. Así que en esos tiempos, pero toda mi vida yo he compuesto, por ejemplo, las canciones que le cantaba a mis hijos, yo las componía, yo las inventaba. Cuando íbamos a la playa, íbamos de paseo, íbamos cantando en el carro con las canciones que yo hacía. A cada uno le iba componiendo su propia canción que lo identificaba. Entonces, toda la vida, cuando estaba mi hijo hace 10, 12 años ya en una orquesta de muchachos jóvenes de secundaria de salsa, yo les dije, ustedes están cantando tocan muy bien, porque eran muy buenos músicos, porque eran todos de la banda del Episcopal, San Cristóbal, y ellos tienen una fabulosa banda de música. Yo les dije, yo les voy a escribir las canciones, porque ya yo tenía muchas canciones y escribí otras, y la primera que les escribí fue Casimiro, porque era algo relacionado con una escuela secundaria, el bullying, la cosa. Entonces, pero no era posible hacerla porque luego, eso sí yo no lo sabía, producirla es mucho más complicado de lo que yo pensaba, ¿no? Yo le dije, mira, tú tocas esto, y tú tocas, pero eso no servía, había que escribirla todo, y eso es complicado. Eso lo hice en medio de la pandemia. Hablé con mi amigo Roberto Delgado. Recuerda, yo soy el gerente de la empresa Música y Deporte, así que yo conozco a todos los músicos y me relaciono con ellos. Así que yo le dije a Roberto, yo quiero que tú me hagas los arreglos. Y él me dice, Felipe, yo estoy hasta el cuello, estoy haciendo algo con Rubén que se llama Sal Swing, que luego se ganaron el Grammy con eso, ¿no? Así que me propuso una persona que él decía, él es buen arreglista, Orlando Libreros. Con él, que justo vivía cerca de mi casa, así que podíamos trabajar en medio de la pandemia. Y él hizo los arreglos. Luego le pedí a Billy Heron, que es un directivo del Panamá Jazz Festival, que me ayudara, y él me consiguió la primera, me hizo la producción musical de la primera,
que es Cimarrón, que canta Tatiana Ríos, ganadora de Villa del Mar, amiga de él, fabulosa cantante. Pero luego cambié a Dido Nube, porque Dido Nube es más salsero. Entonces, a partir de ahí, la siguiente, Dino Nugen, que es un excelente productor musical, muy acucioso. Bueno, Dino Nugen, todo el mundo sabe quién es el director de orquesta sinfónica. Me ha ayudado con las otras 6 que he sacado. Y los músicos son, descubrí que en Panamá hay cualquier cantidad de Grammy, porque yo tengo acumulado más de 120 Grammy en esta producción. Panameños, de los cuales 22 son de Rubén Blades, ¿no? Pero el resto son, ¿qué te puedo decir? Wichi López, que tiene 9 Grammy, Del Vecchio de Chorrera, que tiene 7 Grammy, tengo a el mismo Dino, que tiene 5 Grammy, ahí está Emilio Regueira, que tiene 5 Grammy, ahí está Osvaldo Ayala, que tiene un Grammy, o sea, ahí están percusionistas como Ricky Salas, que vino de Nueva York. Allá se ganó 5 Grammy, se venía a retirar a Panamá y yo le dije, vente para acá que yo te necesito, y me ayudó también en la percusión. Herbert Ureña, que se ganó Viña del Mar. O sea, aquí el trabajo lo hacen ellos, realmente. Lo que yo hago es producir, escribir las canciones, porque yo escribo, soy prolífico escribiendo, y siempre he sido, no soy músico, yo toco guitarra. O sea, yo hago la serie armónica, la serie melódica, y luego la letra que le montó, pero yo toda la vida era de estar en las serenatas, y yo era el que cantaba, y yo era el que tocaba la guitarra, y así que siempre he estado vinculado a la situación de la música, aunque al principio yo pretendía cantarlas yo, y luego me di cuenta que si yo las cantaba, lo único que iba a lograr era hacer el ridículo, porque yo no soy cantante profesional. Así que fui avanzando y avanzando, y ya ven que terminé con Rubén, que me hizo el gran favor, y me preguntan que cuántos fueron los decenas de miles de dólares que le tuve que pagar para que Rubén cantara una canción, cuando no hay canciones. Rubén no le canta canciones así a otras personas muy fácilmente, aunque sí lo hace. Bueno, les voy a decir la primicia: Rubén no me cobró nada. No, que no me cobró nada. Él no lo hizo por mí, lo hizo por el país. O sea, por la producción panameña. Cuando yo le dije quiénes estaban, lo que estábamos haciendo, y escuchó lo que habíamos hecho, él decidió hacerlo como una colaboración al país. Pues cuando todo termine, viene el álbum. Espero que venga el Grammy, y todos estos músicos que están aquí van a hacerse más famosos de lo que son. Eso espero. El trompetista López, Wichi López, ¿no? Creo que se llama. Sí, mira, el trompetista Wichi López, que es un panameño que nació en Cuba, un panameño que nació en Cuba, tiene más de 30 y pico años, vive en Panamá, y se hizo trompetista, aunque él ya venía de ser buen trompetista, porque su padre era trompetista, pero él aprendió lo que sabe y se lo debe a Vitipaz, que fue el que lo pulió y le sacó lo mejor de él. Siempre lo dice, pero para mí Wichi es panameño, porque él tiene más de 30 años de estar aquí, y él son 3 trompetistas, por supuesto. Sabi, que es una muchacha que es de la orquesta que estaba mi hijo cuando estaban en secundaria en el Episcopal. Sabi William, que es interesante, una chica, una mujer que toca muy bien la trompeta. Toto Ruiz, que era el profesor de mi hijo y de Sabi cuando estaban en el Episcopal, profesor de trompeta, gran trompetista. También está en la producción. Es el tercer, son los 3 trompetistas que aparecen en la producción. Algunos son, o muchos son, de la orquesta de Roberto Delgado, incluyendo al mismo Roberto Delgado, que toca el bajo. Pero la mayoría son también de otras orquestas o sueltos, que tienen, que son muy buenos músicos. Aquí excelentes músicos, excelentes hombres y mujeres. Ahí está Milagros Blades, por ejemplo, que la gente pregunta si es familia de Rubén. No, ella no es familia de Rubén. Es que el apellido Blades es de las Islas del Caribe. Más bien es familia de mi coproductora, Carmen Geral,
que también es un apellido de las Antillas. Entonces, prima más bien, prima segunda, algo así, prima sobrina, familia de mi coproductora Carmen Lleras, que fue la que hizo la investigación de Mamachi. La canción que canta Rubén Blades es basada en un libro que publicamos Carmen Lleras y yo, y ella es socióloga, y ella fue la que hizo la investigación. Si no, yo no hubiera podido hacer esa canción. Y por supuesto, cuando la escuchó Rubén, es una con mucho contenido, con una, como le gusta a él las cosas, y dedicada a una mujer, además lideresa de la pueblo Nave. Por supuesto que él lo leyó, lo vio y dijo en 10 minutos, yo la voy a cantar. Felipe, Pero vale la oportunidad, ahora que mencionas a Roberto Delgado, ya lo hice en una ocasión y quiero repetirlo. La banda de Roberto Delgado vistió de gala a la República de Panamá y a sus músicos en México el 31 de diciembre, cuando acompañó a Rubén Blades en el cierre del año que la República de México le regaló al mundo. yo vi el concierto ese, yo vi el concierto ese. Muy bueno. Pero bueno, te felicito, Felipe, por esta nueva producción y espero lo mejor de lo mejor. Espero que llegue un Grammy, obviamente, que sé por todos los componentes que lo vas a lograr. Así que nos sentiremos orgullosos que uno de nuestros panelistas esté con un Grammy. ¿Cuándo va a ser eso, Felipe? Mira, ya estamos en estudio grabando la siguiente canción, que se llama José y María, María y José, que es una canción que escribí ahora, hace poco, antes de que se trata de una pareja de jóvenes, una chica que es estudiante de sociología, que es una lideresa en la universidad, y un muchacho que es un nerd, estudiante de electromecánica, que se enamoran, en un momento salen a una manifestación y son asesinados por la policía. Entonces es una tragedia, cantada por Luis Arteaga, gran cantante, excelente cantante también de música de protesta en su momento. Y al final hay un rap cantado por un muchacho nuevo que está rompiéndola en toda, que se llama, se dice Seis Lunas, se llama Seis Lunas, que es, tal vez ustedes lo vieron, hay un video que salió en medio de las manifestaciones que él hizo con otro muchacho, con parte de las protestas, y que se hizo viral. Él va a cantar la parte al final. Esa canción va a ser un espectáculo. Cuando la escuche Rubén me va a decir que por qué no le di esa canción a él, porque tiene piano, tiene órgano, tiene teclado, tiene violín, tiene violonchelo, tiene trompeta, o sea, es una cosa impresionante, que creo que es la mejor de lo que, bueno, siempre la mejor es la última, pero la producción que está haciendo Dino, porque yo siempre estoy con ellos en estudio, cada vez que hay una grabación, es espectacular. Realmente, como insisto, y no es que me la dé de sencillo, ni mucho menos, pero realmente aquí el trabajo lo hacen el productor musical, el arreglista, los músicos, hacen todo el trabajo. Yo lo único que hago es escribir las canciones, la música y la letra básica, porque yo hago lo básico, la serie armónica, y la canción, por supuesto, y la melodía, que la hago cantada por mí encima, y luego ellos la interpretan poniéndolo en música, ¿no? Poniéndolo en el lenguaje de los músicos, y luego Dino, que hace un trabajo espectacular en la producción. Y luego viene Nacho Molino, el panameño que está en Nueva York, que ese lleva 9 Grammy, que hace la mezcla allá, y eso es un trabajo muy grande. Eso le toma 2 semanas hacer una mezcla de una canción, y luego pues viene el masterizado, que ese sí lo mando a Argentina a un señor que se llama Daniel Obi, que es el que le hace todas
máster a Rubén Blade, porque aquí no se hace máster, eso se hace afuera. Bueno, Felipe, te felicitamos y deseamos pues que entres en el grupo de los Grammys. Es un gran orgullo para todos los que te conocemos y que sabemos. Yo como músico te reconozco el valor que tiene lo que estás generando en este momentito. Y de la mano Gracias. de Rubén Blade con mayor razón, ¿no? Bueno, Gracias. quería tocarte un tema, tú que eres economista, Felipe. Este tema del aumento del salario del 6%, creo que va a representar un aumento en realidad en pesos y dólares de unos $30 aproximadamente, 30 y pico dólares. Yo quisiera que tú le explicaras a los oyentes cómo se traduce esto, cómo se come. Ah, bueno, ya llegó Gamboa, ¿ves? Saludos especiales. Felipe, saludos. Hola, Jorge. Mira, el asunto es que no hay nada peor en economía que la improvisación. Si tú no tienes una planificación, terminas dejándote llevar por el momento. Y yo les digo, el gobierno, para tomar la decisión del salario mínimo, termina tratando de hacer que recuperen lo perdido por inflación, lo cual significa que solamente toman en cuenta la reducción del poder adquisitivo, o sea, la inflación. Y lo otro que piensan es, si yo pongo esto, se me puede formar un alboroto, sí o no. O sea, no son criterios técnicos, no son criterios macroeconómicos. O sea, el salario mínimo no se negocia en una mesa. El salario mínimo es como la canasta básica. O sea, es algo que se calcula. Tú calculas la canasta básica. Imagínate los grupos de los consumidores sentó con los grupos de los dueños de supermercados negociando en cuánto va a ser la canasta básica. O sea, eso no se puede. Lo que tiene que hacer el salario mínimo es el mínimo requerido para que una familia promedio cubra sus necesidades de salud, educación, alimentación, transporte, en el marco de las posibilidades del país. Porque puede ser que en ese cálculo, en donde se deben sentar economistas, sociólogos, trabajadores sociales, abogados también, definan, calculen, así como la canasta básica se calcula en función de cuántas calorías necesita una familia promedio, y entonces le van poniendo el cálculo y ahí sale el número. Asimismo, puede ser que cuando deje el cálculo sea 1.200, pero como el país, desde una perspectiva macroeconómica, no puede pagar 1.200, dicen, bueno, ¿cuánto pueden pagar? Entonces eso se calcula. Ah, bueno, es 750, es 800 porque es lo que puede, y en la medida que el país vaya avanzando en su crecimiento del ingreso per cápita, lo vamos ajustando porque nuestro objetivo es que llegue allí. Eso es el salario mínimo. Entonces, cuando tú te sientas en una mesa y la ministra dice que el salario mínimo promedio simple, eso es un disparate. ¿Qué es promedio simple? O sea, eso que ellos dicen es el promedio de los 106 salarios que ellos le pusieron ahí en esa mesa, porque eso eran los que estaban sentados. Porque ahí no están sentados ni los distribuidores de comida en moto, ni los palancas de los taxis, y por supuesto tampoco están sentados los prácticos del canal. Porque si tú sientas a los prácticos del canal, resulta que tenemos el salario mínimo más alto del mundo. Entonces, eso es un absurdo, porque solamente los que tienen el sindicato o la capacidad monetaria para poder poner un abogado y que lo siente ahí en representación de ellos. Entonces, eso por eso no va a ningún lado. Y al final, como los empresarios, que no son los empresarios, son los representantes o los representantes de los directivos de las asociaciones empresariales, que no difieren mucho de los sindicatos, porque si tú te asomas a esas organizaciones, te das cuenta que son los mismos por 20 años y esa gente no tiene empresa que atender. No, es que están ahí siempre, y cuando vas a ver no son empresarios algunos, son abogados, son economistas, o son gente que tiene tiempo para eso y le gusta estar en esas líderes. Entonces, esa gente sentada ahí
es la que termina definiendo. Por eso los representantes de esos gremios empresariales han llegado a la conclusión de que si ellos dicen una cifra y los sindicatos dicen otra, se corren el riesgo de que el Estado, el gobierno ponga la mitad entre los dos. Entonces los sindicatos disparan con un salario mínimo de 1.500 porque dice, ahí empezamos para tirar, porque sé que me lo van a tirar abajo. Y los empresarios dicen, ni un centavo, porque donde yo ponga 500, 800 o 700, me van a poner el promedio y me lo van a poner en 1.000. Así que yo parto de cero, porque después de cero no puedo decir, no me atrevo a decir que bajen el salario mínimo. Así que ese se trata el trabajo, y todo pagado con mi plata, ¿no? Porque todas esas comidas, esos mesas, y esa coge el almuerzo, y coge la cena, y coge lo pagan con la plata de nosotros. Y al final, el gobierno termina haciendo un salario mínimo con el cálculo político del efecto que puede tener sobre las próximas elecciones. Si se van a poner bravos los sindicatos y van a hacer revolú, o si lo pongo muy alto y entonces los empresarios van a decir que no van a poder seguir trabajando. Entonces, no tiene nada que ver con lo que debe ser un salario mínimo, porque no están, solamente ese es el salario de los que tienen silla en esa mesa, en donde no están representados la mayoría. Esa mesa de salario mínimo es un disparate, hay que cerrarla. 106, mira, en Estados Unidos hay un salario mínimo, 7.25 la hora. Ese es el salario mínimo en Estados Unidos, que no paga nadie, porque todo el mundo gana 15, 17 y tal. Pero es un salario mínimo federal. En los estados hay salarios mínimos, que algunos que son superiores al federal, pero nunca por abajo. Ese es el salario mínimo estatal, pero es uno. Aquí hay, en un país de 4 y pico millones de habitantes, hay 106 salarios mínimos. Eso no es un salario mínimo. Eso es un sistema general de salarios, que es lo mismo que un control de precios. Y el control de precios es malo para el consumidor y es malo para el productor. Esa mesa de salario mínimo es responsable de que ahí aparezca, y verifíquenlo, que dice que un abogado debe ganar $495 mensuales. Una persona que pasó 5 años estudiando en la universidad, 495. Un periodista, 580. En cambio, un mesero debe ganar $619 según esa tabla de salario mínimo. Un mesero, 619. Un abogado, 495. Eso es un disparate. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tienes que hacer entonces, pero claro, si no planificas, no tienes un concepto, no tienes una visión país, empiezas a improvisar, te lleva a la marea y terminas en una mesa negociando, diciendo quítale un centavo, ponle un centavo, dame 2 centavos, dame 3 centavos, como si fuera un convenio colectivo. Eso no es un convenio colectivo. Eso no se hace así. Es un disparate. ¿Y cómo queda el trabajador informal dentro de esta situación? O sea, todo es una falta de planificación, no hay parámetros lógicos para poder sentarse a analizar cuando hay estas condiciones, porque un trabajador informal, que ya son más del 40%, incide definitivamente en el bienestar de la población, ¿no? Mira, eso que dice es correcto. El asunto es que por eso no está bien poner adelante la carreta y detrás los bueyes, como están haciendo. Porque el asunto es que equivocadamente y hasta de buena fe, se dice que el problema es que si suben el salario mínimo, los informales no tienen salario mínimo y la pequeña empresa va a tener que cerrar. Y es probable que tengan la razón, pero no es porque el salario mínimo es alto, sino porque el concepto está totalmente equivocado. O sea, están viendo el asunto de la parte de la oferta. Creen que las empresas, para poder subsistir, los trabajadores tienen que conformarse con poco, comer poquito y hacerse la señal de la cruz y acostarse temprano, porque así gastan menos energía, porque al menos tienes trabajo. Este no es un país. Este no es El Salvador, este no es Argentina. Mira, cuando hay pago de 13º mes, ¿cómo están los empresarios? ¿Están furiosos o están contentos? Están felices,
baratillo, hay plata en la calle, yo quiero eso, todo el mundo feliz, los malls llenos de gente, mi tienda está llena, qué bueno un momento, pagaron el 10º. ¿Y qué te parece si todos los meses fueran un 10º? No tendría más negocio. O sea, sería por el lado de la demanda. O sea, si la clase media tiene poder adquisitivo, si no le pagan a un abogado menos de $500, cuando a mí en 1982 empecé trabajando con un salario de 835, hace 40 años, y no era el sueldazo, eso era lo que se le pagaba a un profesional recién graduado, y no estaba graduado, estaba en tesis. ¿Cómo es posible que 40 años después me digas que a un abogado se le pague 490, que a un ingeniero electromecánico se le ofrezcan 700, que a un periodista se le paguen 580? Aquí hay un problema. Si la clase media tiene mayor poder adquisitivo, puede ir a los restaurantes. Entonces, el dueño del restaurante le va a poder pagar más a sus empleados, no menos, porque va a tener su negocio lleno. O sea, lo que se quiere es que ella demanda, no que la oferta, que mis costos sean más bajos, sino que tenga tantos ingresos, porque la gente tiene plata en el bolsillo, que yo pueda y quiera y tenga que pagar más si quiero buenos empleados, que no tenga un mesero que no tiene idea de cómo atender al público y le doy un trapo y dice limpia la mesa y atiende al público, y luego le hace grosería y no atiende bien porque no tiene la formación. Que tenga que pagar más para un buen mesero, que gane más dinero y que le dé comisión a los vendedores. Pero para eso requieres que hayan salarios buenos. Esos salarios buenos no se decretan. O sea, no se hacen por decreto, no se hacen 106 salarios. Eso no se hace. Tú estableces un salario mínimo, uno genera suficiente demanda para que la gente tenga plata, y el mercado te va a llevar a tener la necesidad de aumentar el salario, porque si no, no vas a conseguir los empleados. Eso reduce la informalidad. No es que se crean empleados informales y por tanto hay que bajar el salario para que los informales tengan. Al contrario. Ahora, si yo, administrador de empresas, empresario, aumento el salario de mis empleados a esos niveles, yo quiebro. ¿Por qué? Porque los otros empresarios no están subiendo el salario y me va a salir todo más caro. Entonces, por eso el cálculo del salario mínimo que yo he hecho es de 725 a 750. Eso no se hace de la noche a la mañana, ni repentinamente, por las condiciones que correctamente pueden quebrar pequeñas empresas. Se hace escalonadamente, pero debe ser hacia allá. El hecho de que, mira, si yo necesitara un abogado en la empresa, yo nunca en mi vida se me hubiera ocurrido en mi cabeza pagarle $495. Pero si yo lo hago, la administradora, la gerente de recursos humanos me va a llamar: oiga, señor gerente, mira, es que aquí está la cifra, usted no le puede pagar 800 y 900, aquí dice 490. ¿Qué yo voy a hacer? Tengo que pagarle 490. Entonces le estás diciendo que le pague poco a la gente. Y eso es lo que está haciendo esa mesa de salario mínimo con 106 salarios mínimos. Le está diciendo que le paguen poco a los profesionales, a los ingenieros, a los periodistas, a los que se pasaron 5 años estudiando en la universidad. Felipe, ¿qué me sirve estudiar en la universidad? Felipe, yo tengo una hipótesis, no creo que llegue a pronto a tesis menos, ¿verdad? Que cada vez que se enfrenta esta situación, cada 2 años que se evalúa el salario mínimo, lo que al final ganan son las grandes empresas, porque al final la competencia que viene subiendo no puede, muchas veces, yo lo veo ya yo con 40 años de tener, 30 y pico años de tener clínica, digo, si yo estuviera empezando ahora, no podría montar una clínica, tendría que trabajar para otro. Pero yo desde que soy idóneo pude montar una clínica y ser independiente, y pagué seguro social para mí independiente. Entonces yo siento de que ya se le está cortando la oportunidad a los emprendedores, porque no alcanzan, porque ahora te viene el aumento de los alquileres.
viene el aumento de todos los servicios. Entonces, el emprendedor que parte de cero, cada día se le hace más difícil poder ser exitoso. ¿No tengo algo de razón? Porque el esquema en todos estos años se basa en la oferta. Se basa en que para poder tener una clínica tú necesitas tener bajo costo. Pero si fuera con la oferta, si tú trabajas para alguien más y tienes 100 personas afuera esperando para atenderte contigo, no puedes atender porque son muchos, entonces tú estarías en disposición de abrir una clínica y pagarle lo que fuera necesario a tus empleados, porque una vez abierta la clínica, tú sabes que vas a recuperar la plata. Pero el problema es que como trabajamos a partir de la oferta, después que te gastaste toda esa plata, te asomas afuera de la clínica y hay 2 personas. Entonces no puedes. Pero es porque este país, con un salario mínimo de 341, pero porque para efectos normales el salario mínimo en cualquier país es 1 y es 341, nosotros somos uno de los países con más bajo salario mínimo de Latinoamérica. Solamente Venezuela y Nicaragua están por debajo de nosotros. Y no es que tú tienes que duplicarlo porque al final no tienes demanda. Lo que pasa es que es un concepto mucho más general. Si tú tienes una planificación en donde, mira, aquí el Producto Interno Bruto per cápita se cuadruplicó en los últimos 20 años. Se multiplicó por 4. Si un jubilado que ganaba $100 debería ganar 400. Mientras un millonario que ganaba 10 millones por año podría ganar 40 millones y sería la misma distribución. Pero eso no pasó. El que ganaba 100 se ganó ganando 100 o 125 o 150. Y el que ganaba 10 millones gana 200 millones. Eso no es bueno para la economía. Como yo le digo a mis estudiantes, las posiciones económicas, yo no soy sociólogo. Yo soy trabajador social, yo soy economista. Entonces, cuando digo que debe haber una mejor distribución, no es porque pobrecitos los obreros que ganen un poquito más. El problema es que si ganan un bajo salario, no hay demanda. Y la clase media, fundamentalmente, si pasa por un semáforo y hay un tipo haciendo moriqueta, dice, con $1 pelado. Pero si a mí me cuesta y estoy lleno hasta aquí, el banco me está cobrando con muchos intereses lo que dejé de pagar cuando el gobierno me obligó a cerrar, yo no le doy nada. Yo corto mi césped. Yo hago las cosas porque no puedo. Si la clase media tiene un mejor ingreso, va con su familia a los restaurantes, le compra ropa y zapatillas a los niños y que entonces las empresas van a tener mejor ingreso. Porque si con esta pésima distribución, ese que tiene ahora 400 o 200 millones más, no va a ir al mall, no va a ir al restaurante 4 veces por noche, ni va a ir al cine 10 veces a la semana. Toda esa plata se la va a gastar, ¿qué? En un carro hecho en Alemania o en una casa que se hizo en Miami. O sea, esa plata se va. Por eso necesitas un país con mejor distribución y eso no se hace poniendo una tabla que dice que un trabajador, un profesional que estudió 5 años en la universidad debe ganar $495. Eso es un absurdo. ¿Cómo tú puedes esperar que alguien que se pasó 5 años gane $495? Mejor me sale a hacer moriqueta en el semáforo. Felipe, ¿cómo analizas la situación que se da entre Suntrack y Capac? Que ellos tienen sus conversaciones, no sé si son cada 2 o cada 3 años, pero los salarios de Suntrack han llegado donde han llegado porque Capac lo ha consentido. Ellos se arreglan y para no tener problemas han encontrado la fórmula de pagarle bien a los trabajadores, y ahora que está la cantidad de edificios vacíos y la cantidad de urbanizaciones que no se ocupan porque no existe el pago que puedan presentar las personas para conseguir que se les dé un préstamo, es como que se hayan disparado en el pie, pues.
Ok, de nuevo, el asunto que está vacío no es porque hay demasiado para el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si un trabajador, un profesional, se gradúa con honores y le pagan $700, ¿a dónde va a vivir? En la casa de sus padres. Es un joven de 22, 23, 24, 25 años que ya está en edad de tener esposa, ya está en edad ella de tener esposo, una profesional, tal vez de tener hijos, pero con ese salario no tiene acceso a una vivienda, a menos que se vaya a Chorrera y se levante a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana para salir a las 4 de la mañana a trabajar. Entonces se queda en la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque no tienen el poder adquisitivo para comprar esas viviendas. Entonces, mira, los salarios del Soundtrack, que son relativamente mejores, no son tan mejores como se dice, ni como el Soundtrack quiere demostrar que tienen. Porque recuerda que los trabajadores de la construcción no trabajan el año completo. Ellos trabajan 6 meses y se quedan 3 meses sin salario. Por eso cuando tú vas a Estados Unidos te dicen cuál es tu salario anual. No tu mensual, porque tú trabajas al año, súmale los dos, pero un trabajador es un trabajador 6 meses, 4 meses, 8 meses. Entonces cuando tú vas a ver el promedio, es superior, pero no es tan superior. O sea, un tipo que gana $1,000 por tirar cemento, pero que al final solamente trabaja 10 meses a la semana, 10 meses por año, porque ninguno trabaja el año completo. Al final el salario de él es de 800 y pico. Y si trabaja 6, es 500. Claro, los otros 6 él empieza a hacer camarones por ahí, del vecino, una cuestión te tira por ahí y se redondea su salario. Pero no es cierto que él gana $1,000, igual que el de al lado, que está sentado en un escritorio y gana $1,000 mensual y tiene además vacaciones y décimos. También lo tiene, pero no es tanto. Pero sí es superior porque tiene un sindicato poderoso que negocia. Y el CAPAC se lo paga porque puede. Porque los promotores de vivienda ganan demasiado dinero, que además están subsidiados por el Estado, porque si venden una casa supuestamente menor de $60,000, el Estado le regala de mi plata 10,000 y todavía tienen el interés preferencial que de mi plata se le paga al banco para que puedan vender las casas en vez de bajarle el precio, porque la ley de la oferta y la demanda es muy sencilla. Si esas casas, esos edificios están vacíos, bajan el precio. ¿Por qué no le bajan el precio? Que no hay gente que quiera ocuparla. No hay gente que tenga el poder adquisitivo para comprarla. Bueno, mira, si yo tengo sobreinventario, ¿qué tengo que hacer? Hacer una venta de patio para venderlo, aunque sea a costo, para recuperar mi plata. ¿Cómo es posible que tú veas un edificio vacío 5 años y tú no lo ves preocupado de que le bajen el precio? Y tú vas a buscar porque quieres poner una tienda o un almacén y el precio está altísimo. ¿Y por qué no lo bajan? Bueno, ellos no lo bajan porque los márgenes son tan grandes que les es más negocio esperar 5 años y alquilarlo que bajarle el precio, porque están subsidiados por el Estado, porque tienen un mercado oligopólico. Entonces no es lógico. Nunca puedes ver que un producto no se vende y los precios no bajan, porque las casas no bajan de precio. Hace alrededor de 20 años me tocó atender a un oficial de migración de Estados Unidos. Cuando lo saqué a pasear por la ciudad, me dice, aquí el lavado de dinero es grande. Y le digo, ¿y usted cómo hace esto si está conociendo la ciudad ahora? Me dice, mira la cantidad de edificios que ni cortina tienen los apartamentos, ¿no? Entonces hay algo de eso también, ¿no? Hay algo de eso en todos lados, porque si tú te vas a Las Vegas, tú puedes ir con un saco de dinero en la espalda, se lo tiras al oficial bancario y le dices, regístrame, y no te lo preguntan de dónde lo sacaste. Entonces, si aquí hay lavado, ahí hay 10 veces más lavado. Ándate a Andorra, y que tiene 1000 veces más plata que Panamá y no hay un solo edificio, ni empleados. Entonces, ¿dónde está esa plata metida? O sea, ¿de dónde sales tú para ese negocio? O sea, si aquí hacen lavado, que no lo dudo que lo hagan, en los estados que tienen una situación. Mira, hay una cosa que dijo una vez el señor Morgan, creo que fue en la PEDE, que dice que
un tipo de un banco, una cuestión internacional, le dice, bueno, y esta ley bancaria que usted tiene, y bueno, eso nos lo sacamos, ustedes nos lo enseñaron en la década del 30, por allá, que hiciéramos esto para traer dinero. Y él le dice, ustedes tienen que cambiar eso, porque aquí hay mucho lavado de dinero. Y él le dice, bueno, sí, nosotros nos copiamos de ustedes en la década del 30. Cuando ustedes cambien la ley de ustedes, entonces nosotros nos vamos a copiar de nuevo. O sea, que nosotros lo cambiemos, pero allá no te preguntan nada. Es más, hacen publicidad en algunos estados. Traiga su dinero que no le preguntamos de dónde lo sacó, deposítalo en nuestro banco. Ahí está Delaware. Delaware, exactamente, en Delaware, que fue que nosotros copiamos de Luisiana. Llegando al meollo del asunto, podría aliviarse, podría mejorarse esta situación de desproporciones con gobiernos que funcionaran, porque todo tiene que haber planificación. ¿Y quién va a planificar? No puede planificar el que no tiene el poder. Entonces, aquí la falla definitivamente de nosotros es que no nos han llegado prácticamente en nuestra vida republicana buenos gobiernos. Muy pocos, si acaso, pasarán como potables algunos, pero buenos, difícil, ¿verdad? No sé, ¿cómo lo ves, Felipe? Sí, por supuesto, pero dentro de lo, digamos, el arte de lo posible, aquí hubo planificación con Nicolás Arrieta Barletta en la década del 70, y eso fue lo que creó el centro bancario, el asunto de la logística, el asunto, o sea, que hubo un plan bien definido con cifras detrás que calcularon qué hacer, y eso fue una gran cosa, y fue el último que se hizo. El asunto es que para planificar, primero tienes que saber, tienes que querer hacerlo, y segundo, mira, este es un país rico. Cuando a mí me dicen que queremos ser como Bukele, a mí me da tristeza, porque esos son países que han tomado medidas desesperadas, porque tienen una pobreza, un ingreso per cápita de una cuarta parte del nuestro, mientras aquí hay 2.500 pandilleros, que está muy mal que haya 2.500 pandilleros, ahí hay 70.000, o Argentina, que están tan endeudados que tienen el país quebrado, a pesar de la riqueza que tiene. Nosotros no somos Argentina, nosotros no somos El Salvador. Compárame con Uruguay, compárame con Chile, que son los países que están a nuestro nivel como países de altos ingresos. O sea, aquí hay suficiente riqueza. Lo que pasa es que esto es un país rico, repleto de gente pobre, pero que hay suficiente riqueza para que los jubilados tengan una ingreso digno, para que la clase media y los jóvenes no estén pensando en salir del país. Aquí hay suficiente. Mira, cuando a ti te dan a los jubilados, perdón, a los diputados, se le entregan 100 millones más para clientelismo, es porque esos 100 millones existen. Cuando le dan plata, tienen cualquier cantidad de miles de personas embotelladas, es porque esa plata existe. Cuando se aumenta la deuda en esta proporción, es porque tenemos capacidad de crédito. Porque si tú te vas a un banco y le dices, préstame $1 millón, te dice, déjame estudiarte, no, yo no te puedo prestar $1 millón, tú no tienes capacidad de pago. Entonces, cuando esa deuda, que está muy mal que se haya pedido para robársela, se la dan, es porque las instituciones que dan no instituciones, por eso ni siquiera, mira, nosotros no vamos al FMI a buscar plata, ni al Banco Mundial. Lo que hace el país es que pone la plata y dice, yo vendo estos bonos, y salen corriendo a comprárselo los inversionistas privados, porque este es un país que tiene gran capacidad para que no andemos en esta tristeza de querer pagarle $490 a un abogado y un salario mínimo que no cubre las necesidades de una familia promedio ni de clase media. No es, o sea, es un Panamá posible que se hace sobre la base de una planificación, de un establecimiento, de una mejor distribución de la riqueza, no por asistencialismo, no entregando esa comida, sino porque es bueno para la economía, es bueno para los empresarios que haya una mejor distribución de la riqueza, y es bueno para el país. Es dar una educación suficientemente buena. Cuéntame, ¿qué prevés de las ofertas de los 8 aspirantes a la presidencia de la República para mayo del 24? Bueno, de los 8, te voy a decir, elimíname a los
los tres independientes que no tienen ninguna opción, incluyendo Maribel, que es una gran profesional, le tengo gran estima, con la cual tengo diferencias ideológicas. Luego quedan uno que no va a pasar porque viene la decisión de la Corte. Así que te van a quedar muy pocos. Seguramente en el caso de Rómulo yo no le doy ninguna oportunidad porque después de las centenares de miles de gente que estuvo en la calle, que la gente vote por el candidato de la minera, eso es absurdo. O sea, eso no es posible que la gente vote por el candidato que es el candidato de la minera después que salió a la calle. Eso no creo que vaya a pasar. Martín, el asunto es que el que no salta es PRD. Entonces tú me puedes decir que estás peleado con el PRD, pero él sigue siendo PRD. Otra cosa es que él hubiera renunciado al partido. Pero él sigue siendo PRD y promete que una vez que gane va a recuperar al PRD y lo va a poner a gobernar, pero sin bolotas y sin Benicio, que no estaban, la mayoría de los impresentables no estaban cuando él fue gobierno y el gobierno tampoco fue el mejor del mundo. Así que vas a tener a Pedro Miguel, vas a tener a Balbina, vas a tener a los otros PRD que a su juicio no, o sea, que repita el PRD, aunque sea light, es muy improbable. Entonces, realmente yo creo que y no por, digamos, no es por eliminación, pero en el caso de Lombana es el que tiene la posibilidad de empezar de cero, porque no necesariamente lo rodean en su conjunto gente, o no tiene los compromisos que puede tener alguien que está en un partido viejo, un partido tradicional, que quiéralo o no, este tipo es corrupto, pero ha estado conmigo desde chico, tenemos 30 años juntos en el partido y vamos a perdonarle un poco de corrupción y va a estar aquí. Entonces, en el caso de Lombana no tiene esa necesidad. La definición, el asunto con Lombana es que tiene que definir en su programa muy claramente de qué lado está. O sea, si está por cuentas individuales en el seguro, privatizar el seguro social, o si está por un sistema eminentemente solidario. O sea, por ejemplo, o sea, ¿de qué parte del sector? Yo creo que de los 3 personas que estuvieron en las protestas, uno de los 3 llega a ser presidente, sin ninguna duda. Y uno de los 3 es Maribel, que estuvo en las protestas, pero que veo muy pocas posibilidades. Martín, que estuvo en contra de la minera, pero no estuvo en la protesta, porque tengo entendido que se estaba haciendo una serie de operaciones, no estuvo, y además no podía estar, porque después lo iban a rodear igual que el camarógrafo de la televisión, el que no salta es PRD, y él no iba a poder saltar. Y Lombana, que estuvo presente en todas las movilizaciones, y no dudo que estando por encima de las presiones que le hicieron algunos ultraderechistas, que a veces lo he visto que andan por ahí, que seguramente lo presionaban para que dijera que el Suntrack era comunista y él no lo hizo. Él siguió con la misma línea que los muchachitos de Sal de las Redes, que estaban en su calle, estaban en su protesta y no se peleaban con nadie que estaba usando un método que ellos no compartían, porque lo fundamental en esa protesta era eliminar la posibilidad de un enclave colonial. Y cuando tú estás peleando por la patria contra un enclave colonial, te vas a ir a aliar con cualquiera que esté dispuesto a luchar contigo, independientemente de que haya diferencias internas, pero todos tienen que sumarse. Y aquel que se paró en la acera de enfrente a decir que había que abrir por los pobres campesinos, que sí es verdad que estaban teniendo daño, ese no ibas a estar con él y ese no tiene ninguna oportunidad. Y el que te dijo que estabas hablando paja, si pensabas que la minera se podía ir, ese no tiene ninguna oportunidad. Así que yo creo que la posibilidad que tiene Lombana son grandes, pero tiene que tener una claridad muy bien que está con la clase media y no que está en mitad y mitad o que está de parte de las grandes corporaciones, los bancos, por ejemplo, que están presionando y acabando y desapareciendo a la clase media, sino que estás con el país, con el pueblo, con la gente, con los jóvenes, y no lo dudo que lo va a hacer. Yo creo que sí, pero esa es la posibilidad de que si no lo hace, pues para mí no hay... la única posibilidad es que Lombana no gane con
tanto apoyo que va a tener, sobre todo de la juventud que va a ir a votar, es que cometa un error grave. Si no, yo creo que Lombana tiene las mejores posibilidades de ganar las elecciones y la mejor oportunidad que se ha dado en los últimos 60 años de reconstruir un país, empezar de cero, con un cambio en la Constitución. Muy bien, muy bien. No, definitivamente que las situaciones que tú has estado pincelando son las lógicas y se espera, bueno, ya nos faltan 4 meses para eso, para esa definición. Ojalá que el país, y sobre todo también, no solamente el presidente, yo siento que tiene que haber para abajo los representantes, los alcaldes y los diputados tienen que salir de los más potables para que puedan definitivamente rescatar a Panamá en estos 120 años que lleva de vida republicana. Mira, yo comparto lo de Felipe y yo creo que ustedes han sido testigos de lo que yo voy a decir ahora a Felipe, aunque él no es de mi santo devoción lombana, pero yo le estoy viendo muchas posibilidades porque creo que él es una figura, como se nota, como de cambio. Pero evidentemente sí, como también dice Gamboa, tenemos que hacer los movimientos para poder lograr el control de la asamblea, en los alcaldes y representantes, y lograr ese cambio constitucional también, que es llevar a un nuevo orden de la Constitución, pero sacando esos circuitos pecaminosos, corruptos que tenemos en el país a través de los circuitos. Y yo estoy a favor de lo que acaba de decir Felipe, de que Lombana tiene la posibilidad, porque es lo que estoy viendo, porque él estuvo, yo me lo topé en las marchas. Él del día 1 salió a las marchas a combatir y nunca buscó el protagonismo porque, claro, tampoco se lo iban a dar porque sabían que iba a aprovecharse de una circunstancia, pero él estuvo ahí. Y yo le veo posibilidades, no con la intención de que yo vote por él, porque no creo que vote por él, pero sí tengo que ser objetivo. Las posibilidades él las tiene si las sabe llevar bien, al menos que cometa un error gravísimo, entonces sí le puede costar esa presidencia para el 5 de mayo. A mí me interesó mucho lo que tú planteaste, Felipe, puede que si todos los meses hubiera un 13º mes aquí, la economía volaría, ¿no? Me gustó esa parte. Gracias, por eso hay que calcularlo, o sea, eso tiene que estar la matriz es bien compleja y hay que estar detrás, porque yo veo propuestas que se hacen solamente asumiendo cosas, así no se trabaja, tiene que estar al centavo, porque si cometes un error y subes más de lo posible, realmente no ayudas a nadie, si es verdad que entonces quiebras empresas, y eso sí sería un error. Por eso no se dice solamente porque yo creo, sino que se calcula con una matriz compleja que es posible, pero siempre tomando en cuenta que vas de lo general a lo particular. No puedes hacer un seguro social si no sabes qué país quieres. Cuando sabes qué país quieres, entonces puedes saber qué tipo de seguro social quieres. Sobre todo necesitas la información. ¿Cómo tú puedes tener un presupuesto de seguro social para el 2024 y los últimos estados financieros son del 2021? Ni siquiera el 2022, menos del 2023. Así no puedes hacer nada. Tú tienes que tener la cifra y hay que hacer un cambio radical en la perspectiva del país. Un cambio radical. Así como dice mi libro, un cambio radical. Pero Felipe, el tiempo se nos ha ido, mi querido pariente, se nos ha ido y nosotros lo agradecemos. De verdad que ha sido muy interesante la entrevista con Felipe Argote. Bueno, lo esperamos mañana en compañía de el doctor Jorge Gamboa Rosemera, de Agustín Sosa Peñalba. ¿Quién más tuvo por ahí? Más nadie. Bueno, este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo, y Felipe Argote. De verdad que ha sido interesantísima la entrevista contigo, lo he sentido así. Muy positiva, muy positiva. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y espero que no sea lo último. Siempre a la orden, con gusto. Dale, hasta mañana entonces nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, si Dios lo permite.